¿Qué tal amigos del portal del adulto mayor? Pues ya estoy aquí con ustedes, feliz como siempre de poder llegar hasta sus casas y de hablar de temas que nos importan tanto, como el tema de nuestra salud, que pues cada día hay que cuidarla más, somos de alto mantenimiento, como digo yo, y entonces esta información que nos hace entender tanto de por qué suceden las cosas y cómo cuidarnos y cómo prevenir. Hoy precisamente el tema es el eslabón perdido en la salud y van a ver qué interesantes puntos de vista y qué visión tan completamente diferente tiene el doctor Nirdosh Kora, que tuve el gusto de conocerlo hace poco, y pues está aquí y vamos a empezar luego, porque hay muchas cosas que quiero que nos cuente. Bienvenido. ¿Cómo estás, Nirdosh? Muchas gracias. Bueno, en cualquier momento va a entrar. Mientras, gracias. Ahí Ah, está ya. ahí estoy. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Concha. Sí, yo, ¿por qué no entro? Pero ya aquí estoy. Qué gusto estar aquí contigo y con todos aquí del portal del adulto mayor. Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir con ustedes. Pues sí, qué bueno, y qué bueno que nos platicas porque, pues, como tú sabes, vivimos más y no necesariamente más sanos, vivimos más años y no necesariamente más sanos. Y eso es a lo que hay que tirarle, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso que estoy diciendo? Sí, me encanta que empiezas con esto porque yo he tenido muchas conversaciones y reuniones y presentaciones también con grupos de adultos mayores y siempre viene este debate, ¿no? De que, ok, el día de hoy en el mundo en el que vivimos hay más longevidad, ¿no? O sea, vivimos más. Sí, y es cierto. Hasta los últimos años el ser humano ha ido aumentando los años de vida en casi todo el mundo, pero también hay más patología. ¿Sí? Cada vez hay más enfermedad. La calidad no quiere decir que sea la misma. Antes el ser humano moría a edad más temprana, pero moría de cosas muy súbitas y mantenía un súper estilo de vida sin depender de medicamentos y sin estar con enfermedades crónico-degenerativas todo el tiempo. Entonces, es un tema muy interesante esto, ¿no? De que sí, vivimos más, pero hay que ver la calidad, ¿no? Cómo, y eso depende mucho del individuo, pero también del sistema. Y digo, podemos hablar un poquito de eso también. Claro, y depende mucho de toda la educación que vayamos teniendo y de alguna forma las personas que tenemos 60 en adelante, bueno, sí ha habido un cambio radical de la forma en la que vivían nuestros papás, en el sentido de que estamos más activos y seguimos trabajando y tenemos como un proyecto y más posibilidades de seguir integrados a la sociedad. O sea, eso se ha alargado un poco. Sin embargo, pues sí, desafortunadamente sí oímos de estos eslabones perdidos en la salud que hacen que algunas personas vivan muchos años con estas enfermedades que tú dices crónico-degenerativas y que ninguno de nosotros quisiera tener. Entonces, pues bueno, tú tienes todo un punto de vista diferente y me gustaría que nos hables y pues empieza tú ya, venos contando, por favor, Nicolás. Ok, ok, muy bien. Bueno, dijiste algo muy importante, ¿no? De cómo hoy en día sí hay esta posibilidad de mantenerse más activos, más involucrados. Sin embargo, o sea, sí y no. O sea, porque el día de hoy también en la sociedad, sí, hay más posibilidad de seguir trabajando hasta edad avanzada, pero no para todos. Hay muchos que desde que salió formato o el tema de la jubilación, que no sé cuántas décadas lleva el concepto de jubilación, ¿no? Donde un adulto mayor ya completa su tiempo de ser productivo, de trabajar y ya se jubila y deja de trabajar. Esto ha tenido una cuota muy importante en la salud de la humanidad. Entonces, hay algunos que sí, por sus propios medios o sus ganas y su intención, siguen trabajando, siguen siendo muy activos, siguen no nada más laboralmente, sino socialmente también. Y esto tiene muchísimos beneficios y ahorita les voy a explicar por qué. Pero hay mucha, otra gran parte de la población que hace lo contrario, que se deja de trabajar a los 55, 60, 65, lo que sea. Y ahí sí ya deja de tener esta parte activa laboral, empieza a retraerse más y también retraerse de su vida social. Sin hablar de cuando un adulto mayor también es colocado en una casa de adultos mayores, que es todavía otra dinámica, ¿no? Y estos son puntos muy importantes y por eso me gusta que lo sacaste a la luz y empecemos a hablar de esto, porque lo que voy a compartir con ustedes de este eslabón perdido de la salud es sumamente importante relacionarlo con esto que acabamos de decir.
porque ese factor de cualquier adulto que decida seguir estando involucrado laboralmente, socialmente, familiarmente, en todos lados, activo, siendo parte de, trabajando, haciendo actividades de cualquier tipo con otras personas, es, yo diría, uno de los 3 más importantes elementos de longevidad y de salud para el resto de su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Y vamos a empezar a hablar de esto, porque me imagino que muchos de los que están aquí, pues están interesados por su salud y hoy en día tenemos pues la bendición de tener tanta información en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y hoy en día, en la última década ha habido como un boom en todo el campo de la salud, ¿no? De la salud más natural, más integral. Y hay mucha información acerca de alimentación, de estilo de vida, del sueño, de la actividad física y todas estas cosas, que todo esto aplica para cualquier edad. Entonces, todos los que ya incluyan estos elementos en su vida, que estén cuidando de su alimentación, que tengan una buena calidad de sueño, que tengan actividad física en su vida cotidiana, etcétera, todo esto es sumamente benéfico. O sea, no hay que cuestionarlo, esto es incuestionable para cualquier edad y especialmente en la tercera edad. ¿Okay? Ahora, pero nadie habla de por qué a veces hay personas que tienen un excelente estilo de vida, atendiendo bien a su alimentación, su sueño, hacen ejercicio, hacen yoga, hacen meditación, hacen todo este tipo de cosas, y aún así se enferman y tienen todo tipo de diagnósticos y enfermedades crónico-degenerativas y muy complejas. ¿Por qué? ¿Por qué le sucede eso a personas que aparentemente cuidan muy bien de su salud? Y ahí es donde la medicina no tiene respuesta. Y tampoco muchos de los médicos alternativos, terapias alternativas, tampoco tienen la respuesta, porque todos están enfocados en ese buen estilo de vida. Y aquí es donde entra este eslabón perdido, que es a lo que yo me dedico más que nada el día de hoy, a compartir esta ciencia que ha sido escondida por muchos años, que son descubrimientos que hizo un médico alemán en los años 80, el doctor Hammer, y estos descubrimientos se les llaman las 5 leyes biológicas, que lo que hace es que nos trae a la luz ese eslabón o esa área que no se le pone atención, que tiene mucho que ver con nuestra realidad interna, ¿sí? De cómo percibimos la vida y de cómo vivimos ciertas situaciones o ciertos eventos en la vida, a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel físico. Y básicamente nos explica que nuestros pensamientos y nuestras emociones no están separados de nuestro cuerpo físico y de nuestra salud física. Y nuestra salud física tampoco está separada de nuestra forma de pensar y de forma de sentir. Entonces, estos descubrimientos nos permiten entender cómo funciona en armonía nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Y nos va guiando pasito a pasito a conocernos de una forma mucho más profunda y más integral de lo que no nos permite todas estas corrientes de salud natural. Entonces, el día de hoy, en este espacio que tenemos, les voy a compartir por lo menos la primera ley biológica, porque con entender la primera ley biológica, van a entender el valor de eso que mencionamos hace rato, de por qué es tan importante seguir activos o involucrados socialmente, laboralmente, familiarmente, etcétera, ¿sí? Y porque eso es uno de los factores más importantes para su salud y su longevidad. Entonces, si voy muy rápido, tú me dices. No, vas perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar de la primera ley biológica y ya quedó clarísimo lo que nos estás diciendo de que el mantenerte involucrado, a mí la verdad sí me gusta mucho, te he escuchado todas las leyes biológicas y sí creo que la primera nos abre muchísimo los ojos porque es una realidad, ¿no? Que nos pasa a todos y entonces, pues vámonos. Exacto, sí. Sí, lo que voy a compartir ahorita es algo que todos hemos vivido, todos hemos pasado por esto en nuestra vida. Y la primera ley biológica, que la descubrió el doctor Hammer en los años 80, nos explica qué es lo que detona un desequilibrio en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace que, aunque tengamos un muy buen estilo de vida, por qué de repente se desequilibra algo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y eventualmente me empieza a dar síntomas, ¿sí? O llamadas enfermedades? Entonces, lo que nos explica la primera ley biológica es cuál es este detonador. Y es algo muy simple que todos hemos vivido. Son situaciones que suceden en la vida, que son inesperadas, que no sabemos qué va a suceder y súbitamente está sucediendo esta situación, que son
muy fuertes para nosotros, son abrumadoras, son intensas a nivel mental, emocional y físico, que no sabemos cómo solucionar esta situación. Puede ser una pelea con algún familiar, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser una pérdida económica, puede ser un accidente, puede ser una agresión de alguien, puede ser, hay una infinidad de situaciones, pero es una situación inesperada, muy fuerte para mí, para la persona en ese momento, y no sabemos cómo salir adelante de esta situación. Y número tres, que esa situación la vivimos en soledad. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que esa situación que está sucediendo súbitamente en mi vida y es demasiado para mí abrumadora y no sé cómo resolverla, no sé cómo salir adelante, yo asumo que yo tengo que salir adelante por mis propios medios, que yo tengo que resolverlo, yo tengo que encontrar la salida, la solución, no tengo ayuda de nadie, nadie me entiende y me tengo que guardar todo lo que estoy sintiendo y procesando hasta que lo resuelva. Eso quiere decir vivirlo en soledad. ¿Ok? Y esto sucede frecuentemente. ¿Por qué? Porque desde que somos pequeños, en las últimas décadas, en las últimas generaciones, nos enseñaron a que tenemos que ser fuertes y tenemos que resolver los problemas por nosotros mismos, ¿no? Y no tenemos que ser vulnerables, no podemos colapsarnos, ni llorar, ni sentir miedo. Esto tiene mucho que ver con nuestra educación. Entonces aprendimos a que todas estas situaciones difíciles de la vida tenemos que asumirlas solos y tenemos que resolverlas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y esto es biología pura. Biología y antropología. Todo esto está estudiadísimo con la ciencia. Cuando nosotros vivimos una situación así, inesperada, muy fuerte, no sé cómo solucionarlo, y obviamente es angustiante a nivel mental, a nivel emocional, pero eso también genera tensiones físicas. Esa situación, cuando la percibimos que estamos solos y tenemos que resolverlo de alguna forma, que no sabemos cómo, mi cuerpo percibe y mi cerebro percibe que esta situación es una situación de vida o muerte. Así es como lo percibe. ¿Por qué? Porque el ser humano, por milenios, por cientos de miles de años, antes de que establezcamos ciudades y formatos familiares y todo esto, por cientos de miles de años, el ser humano se fue desarrollando en el planeta en un formato de vida de tribus, de grupos, de clanes. Así es como ha vivido el ser humano en toda la historia de la humanidad. En el 99% de la historia de la humanidad así vivió el ser humano. Y la supervivencia de un individuo depende de todo el grupo. ¿Okay? Entonces, cuando hoy en día, esto es inconsciente, pero nuestro sistema y nuestro cerebro percibe que es algo muy fuerte, que no sabemos cómo salir adelante y estamos solos, el cuerpo, nuestro ADN y nuestro cerebro percibe como si estoy fuera de la tribu, como si yo solito tengo que sobrevivir una situación muy fuerte, pero eso literalmente lo percibe como una situación de vida o muerte. Y ahí es donde se generan estos desequilibrios y alguna parte de mi cuerpo va a salirse de su funcionamiento normal. Va a empezar a hiperfuncionar o hipofuncionar, va a producir más de sus hormonas o neurotransmisores o enzimas o lo que sea, o va a producir menos, o va a tensionarse demasiado y no va a recibir suficientes nutrientes, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde empiezan todos estos desequilibrios. Entonces, por eso cualquier persona que puede tener un maravilloso estilo de vida, pero vive una situación de estas, inesperada, muy fuerte, y se lo queda todo, ahí es donde empiezan todos estos problemas de salud. Y por eso es tan importante lo que mencionamos al principio, ¿no? De cómo mantenerse conectado, involucrado y tener relaciones estrechas para este tipo de situaciones que suceden en la vida, abordarlas de otra forma y no abordarlas en soledad. Claro, es importantísimo no abordarlas en soledad, pero fíjate, estabas diciendo que de niños o de adolescentes o que nos decían que no fuéramos débiles y todo eso, pero ahora también hay otra tendencia súper fuerte de esa del positivismo que nos exige ser felices prácticamente, gente, la resiliencia llevada al extremo, las exigencias de mira, pero mira, ella enviudó y en 2 segundos ya estaba muy bien porque ella sí es fuerte y tú no. O sea, eso yo creo que también esa filosofía o esa tendencia tan exigente
también dices, híjole, pues sí, qué mal que yo no tengo esa fortaleza, qué mal que yo no puedo con mi dolor, si todos los demás han tenido cosas más difíciles y ya salieron. Y entonces por eso también uno se empieza a callar, ¿no? Pues sí, es parte como de ese mismo condicionamiento y sí se ha alimentado muchísimo, tal como tú lo dices, ¿no? El positivismo y de la fortaleza y de ese concepto de resiliencia como que no se ha medio mal utilizado también, ¿sí? Porque la resiliencia no implica siempre estar bien, implica tener esas caídas y pasar por esos duelos y pasar por esos procesos que todos nos tocan en la vida, pero pasar a través de ellos en su totalidad. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que tú dijiste ahorita de alguien, una mujer que tiene una pérdida y que a los 2 días ya está bien, eso no es tan natural. ¿Sí? Es como encubrir algo, ¿no? Con una imagen o con una actitud. Pero nuestra naturaleza implica que cuando tenemos esas situaciones tan fuertes, tenemos que pasar por estos procesos emocionales, que a veces tardan tiempo, unas semanas por lo menos, ¿no? Pero en esos casos, ahí es donde es muy importante tener también esta compañía y esa conexión con otros seres queridos, porque lo hacen mucho más fácil de transitar y eso es lo que permite que completemos esos ciclos. Cuando una persona realmente pasa, por ejemplo, por esos duelos en totalidad y se deja caer a la tristeza y al dolor y lo vive y lo expresa y lo comunica y es auténtico, sin tratar de aparentar nada, va a poder completar ese ciclo y regresar de nuevo a un equilibrio. Y ese equilibrio es diferente de esa imagen de estar bien todo el tiempo. Es muy diferente. Es un equilibrio, es un estado de paz, de armonía, ¿sí? Y ese es nuestro estado, digamos, más natural, por decirlo así, pero necesitamos pasar por esos procesos. ¿Y ahí qué? O sea, porque tú eres médico, o sea, entonces el acompañamiento de un psicólogo, además de los seres queridos, o sea, ¿cómo ese eslabón de la ley biológica, la primera, que tenemos que atendernos cuando nos sucede eso? O sea, ¿qué nos dices? Sí, por ejemplo, lo que pasa es que es toda esa educación y condicionamientos de tener que ser fuertes y resistentes, resilientes y resolverlo todos, eso es lo que nos causa que se desequilibre todo nuestro cuerpo y empiece a darnos síntomas. Ahora, cuando surgen estos síntomas, lo que pasa es que si seguimos con esa visión antigua de la medicina, de todo lo que nos enseñaron en las últimas décadas, de que cuando viene un proceso inflamatorio, ya es una enfermedad, ¿no? Y ya te dan una etiqueta y estás enfermo y muchas de estas enfermedades son crónico-degenerativas y ya no se quitan y aquí está tu pastilla de por vida. Lo asumimos automáticamente como verdad, porque también fuimos educados que lo que dice el médico es la verdad, ¿sí? Y es incuestionable, porque es la ciencia más avanzada, supuestamente. Entonces, en ese momento, una vez que ya nos dicen que tenemos esta enfermedad, de nuevo es una situación muy fuerte, inesperada y en soledad, porque si el médico no me puede ayudar, pues nadie me puede ayudar, entonces de nuevo vivo esta situación en soledad. Y entonces se empieza a volver un ciclo vicioso y eso empieza a decaer la salud de esa persona. Y aquí es donde vale la pena, y esta siempre es mi invitación a todos, a informarse y aprender nuevas visiones de lo que es la salud y de lo que es la enfermedad. Y esta visión de las 5 leyes biológicas nos permite entender cómo cuando surgen esos síntomas, no necesariamente quiere decir que hay una disfunción en mi cuerpo, que mi cuerpo ya se echó a perder o ya no funciona bien este órgano, lo que sea. No, simplemente es una manifestación de esa situación que estuvimos viviendo tan fuerte en soledad y esa tensión acumulada de tanto tiempo es lo que tiene estos estragos que me dan síntomas. Pero no quiere decir que es una enfermedad, algo erróneo y que nada más me lo tienen que quitar con pastillas por ahí afuera. Cuando entendemos en realidad cuál fue el detonador de esto, ¿sí? Por ejemplo, si mi pareja me dejó, ¿no? Por ejemplo, yo lo viví, o si pierdo a un ser querido, o si pierdo mi trabajo, o si, em, sí, cualquiera de estos ejemplos. Y para mí es muy fuerte y me mueve mucho emocionalmente y no sé cómo procesarlo y me lo quedo todo, eso va a estar teniendo estos estragos y luego van a salir los síntomas. Pero si solamente me voy por el camino convencional, me van a decir, tienes esta enfermedad, aquí está tu pastilla y de ahí me voy para abajo.
Pero si yo busco otra explicación de qué es lo que me sucedió y veo que está totalmente conectado con todo eso que yo me guardé en relación a esa pérdida, esa separación, voy a ver, ok. Entonces, no quiere decir que mi cuerpo me está dañando o me quiere atacar o me quiere hacer sufrir o está descompuesto. No, simplemente fue demasiado lo que yo estuve guardando y posiblemente sigo guardando algo de esto. Entonces, si quiero yo recuperar mi salud, necesito atender esa situación. Necesito pedir ayuda, necesito compartir mi duelo, compartir mi dolor, compartir mi estado de estar perdido, de perder el sentido de mi vida, etcétera, etcétera, pero ya no vivirlo en soledad, sino compartirlo con alguien y recibir ese apoyo. Y en ese momento, mi cerebro y mis células del cuerpo reciben el mensaje de que ya estoy dentro de la tribu de nuevo y ya tengo el apoyo y voy a poder sobrevivir. Y entonces algo cambia en mi fisiología, se empieza a acomodar todo y y tomo otro camino, un camino de autosanación que es muy diferente. Y entonces mientras más yo le dedico a sanar esa parte y todo eso acumulado dentro de mí, hay una mucho mayor posibilidad de que mi cuerpo regrese a un equilibrio. Puede que tome unas semanitas, un par de meses donde todavía tengo síntomas y malestar, pero voy a abordar esa parte que la medicina nunca aborda. Y entonces voy a abordar diferentes partes de mi ser, ¿no? Obviamente la nutrición, el estilo de vida y todo lo demás. Pero si abordo esta parte también, el potencial de regresar a un equilibrio, a una integridad y a una salud auténtica es mucho mayor. Claro, entonces, por ejemplo, esto es lo de body medicine, que es lo que tú haces, ¿o no? Ujú. Sí, sí, de hecho yo me dedico a dar cursos, talleres y formaciones de esto para el público en general, donde los llevo de la mano aprendiendo la primera ley biológica, la segunda ley biológica que nos explica todas esas fases que transitamos y es muy fácil de entender. La tercera ley biológica nos explica por qué a veces el cuerpo genera crecimientos tumorales. La medicina nos dijo, no, es un error, tu cuerpo se está autodestruyendo y es igual a muerte. No, no es así. Es una situación muy específica que es diferente en cada parte del cuerpo y entendemos por qué hace eso el cuerpo. Y tiene una sabiduría muy, muy importante. Luego la cuarta ley biológica nos explica también cuál es el rol de los microorganismos en el cuerpo, porque ahí también nos enseñaron que todos los bichos son malos y tenemos que vivir en esterilidad pura todo el tiempo y nos metieron mucho miedo, pero entendemos cuál es el rol de las bacterias, cuál es el rol de los virus, cuál es el rol de los hongos y de los parásitos en diferentes partes del cuerpo y cómo vivimos en una cierta simbiosis y cómo podemos apoyar eso también. Y ya la quinta ley biológica nos redefine completamente el concepto de enfermedad y desde ahí podemos entender qué son realmente las enfermedades crónico-degenerativas, qué son las alergias, qué son muchos procesos, qué es realmente el sistema inmune, cómo funciona y qué son las supuestas enfermedades autoinmunes. Entonces nos permite entender cómo funcionamos de una forma mucho más lógica, mucho más sensata, más relajante, porque todo lo que nos ha enseñado la medicina convencional, todo está basado en miedo, todo es algo malo, y entonces todo nos genera tensión. Pero con esta visión todos podemos entender mucho mejor cómo funcionamos y cómo podemos prevenir todo tipo de desequilibrios y enfermedades. Y eso me dedico yo y amo hacer esto porque es ese eslabón perdido que yo no encontraba cuando estudié medicina. Acabé muy frustrado porque la medicina sí me dio mucho y me enseñó mucho, pero me enseñó más que nada a tratar síntomas, a dar medicamentos o ciertos remedios para quitar el síntoma, nada más. Y es lo que hace la medicina en general, nada más suprimir síntomas o hacer cirugías y cosas así, que es bueno y es muy útil en muchas situaciones, pero en una gran cantidad de situaciones, pues no nos resuelve realmente desde la raíz lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Sí, y por ejemplo, ¿nos podrías poner algunos ejemplos para que les quede más claro a las personas que nos están viendo? Así. Sí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que aplica un poquito más a la tercera edad, digamos. Y esto me lo preguntan muy, muy, muy frecuentemente. ¿Qué es lo que causa, por ejemplo, la osteopenia o la osteoporosis? ¿No? ¿Por qué se da más en la tercera edad? ¿Sí? Dicen, bueno, sí, en las estadísticas sí se da un poquito en mujeres, supuestamente cuando ya entran en la menopausia, pero también se da en los hombres en tercera edad,
aunque no es exclusivo de la tercera edad. Sí. Hay personas que tienen osteopenia, osteoporosis a los 30, a los 40, no importa de que sigan con su ciclo menstrual ni nada. Y entonces la medicina no se explica por qué hay personas jóvenes que tienen osteoporosis o por qué hay mujeres que entran en la menopausia y algunas sí tienen osteoporosis y otras no. La medicina dice, pues quién sabe, es genética o es porque tu estilo de vida y tratan de dar explicaciones, pero todo es muy vago. Ahora, cuando conocemos las 5 leyes biológicas y todo lo que se deriva de ahí, sabemos que los huesos, que son este sostén del cuerpo, que nos permiten tener cierta postura, movernos, sostenernos y hacer todo tipo de cosas en la vida, obviamente con la ayuda de los músculos, tienen mucho que ver con, a nivel psicosomático, tienen mucho que ver con nuestro valor propio, con nuestra autoestima. O sea, está totalmente ligado, ¿sí? Los huesos a nuestra autoestima. Lo voy a decir de una forma muy simple y muy breve. Cuando una persona vive una situación en su vida inesperada, muy fuerte, en soledad, donde siente que ya no vale, ¿sí? Que ya no tiene sentido su vida, que ha perdido el sentido, que ya no tiene el mismo valor que antes, sea cual sea la situación que genera esto, eso le genera algo que llamamos una desvalorización, ¿no? Y empieza a bajar la autoestima. Me lo voy a poner en términos muy simples. Lo que eso hace es que los huesos empiecen a descalcificarse. ¿Okay? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, algunas mujeres entran a la menopausia y si tienen osteoporosis y otras no? ¿Por qué? Porque para esa mujer, como ejemplo, el concepto de terminar el periodo de su vida de fertilidad y entrar ya en un periodo donde ya no es una mujer fértil, ya no puede procrear, hay mujeres que es maravilloso para ellas. Dicen, wow, ya no voy a estar lidiando con los ciclos menstruales y se relajan mucho y son muy felices. Esas mujeres generalmente no tienen osteoporosis. Pero una mujer que esté muy identificada con su rol en la vida, con el sentido de su vida en relación a procrear y se termina ese periodo de su vida, automáticamente, como está formateado su mente y su concepción de sí misma, viene una desvalorización. Ya pierde el sentido de su vida, de su cuerpo, de su funcionalidad, etcétera, etcétera. Y viene esta desvalorización y empieza con una osteoporosis, osteopenia, osteoporosis. Y eso lo podemos ver clarísimo. Y es lo mismo, por ejemplo, en los hombres, que es muy frecuente, por ejemplo, cuando se jubilan. ¿Sí? Para el hombre tiene mucha más identidad con su rol de proveedor y el trabajo y el rol en la sociedad. La mujer tiene mucho más identidad con su rol familiar, de procreación, de sostén para los niños y la familia. Entonces, cuando el hombre, por ejemplo, pierde su trabajo o se jubila, algo así, y ya siente que ya no vale, que ya no tiene sentido, ahí es donde puede empezar a detonar también una osteoporosis. Entonces, depende de la realidad interna de la persona y si lo vive en soledad. Eso es lo más importante. Pero si no lo vive en soledad y pasa por estos procesos, por más fuertes que sean para él o para ella, porque para muchos de nosotros hemos sido educados de ciertas formas y nos tocan estos procesos, ¿no? En la vida. Pero si hacemos ese cambio cuando estamos pasando por esas situaciones tan fuertes y decimos, ok, sí, es muy fuerte para mí, no sabía que yo me iba a sentir así al dejar de trabajar, no sabía que me iba a sentir así al dejar de menstruar. Entonces voy a pedir apoyo y voy con mi mejor amigo, mi mejor amiga, voy con algún familiar o voy con un terapeuta, voy con alguien y empiezo a hablar de esto y me empiezan a dar apoyo para poder pasar por esa transición de la vida de forma más amorosa, con apoyo, donde pueda yo desahogarme, etcétera. Eso es lo que más me va a ayudar a que mi cuerpo no cargue con toda esa angustia, esa tensión y empiece a generar una osteoporosis, por ejemplo. Este es un ejemplo. Y así estás con todo, o sea, porque la gente se enferma a distintas edades, o sea, no es nada más que las personas de la tercera edad nos Exacto. enfermemos, ¿no? Porque yo te oí en una entrevista que tratas niños y que tratas de todo, o sea, Sí. dentro de tu consultorio, dentro de tu medicina es algo general. Y entonces,
lo que, lo que es tremendo es entonces esa parte de no asumir lo que está doliendo, por decirlo así, o tratarlo de tapar, porque eso nos lleva a esta primera ley biológica, ¿no? Que dices. Y entonces en el curso, a ver si podemos pedir que si nos ponen la liga del curso, ¿qué es lo que aprende la gente? O sea, porque ¿qué es lo que cómo le podemos hacer gracias? Y por cierto, aquí las personas que están pidiendo que quieren contactar a Nirdosh, ahí lo encuentran. ¿Qué es lo que uno aprende? O sea, ¿cómo entendemos esa parte? Mira, básicamente aprenden mucho que nunca nos enseñaron la medicina y los medios de comunicación, no nos enseña esto. La nutrición convencional tampoco, la psicología convencional tampoco nos enseña esto, porque todos estos abordajes de la salud están basados en ese paradigma antiguo, ¿no? De que cuando hay algún malestar, algún síntoma, es algo malo y solamente tenemos que corregirlo. Aquí van a ir aprendiendo, por ejemplo, la primera ley biológica que ahorita les platiqué un poquito. Después pasamos a la segunda, donde nos explica en cuál es el momento preciso en cuando aparecen los síntomas y cuáles síntomas aparecen y qué significan estos síntomas. Entonces, cuando lo logramos identificar en nuestra vida, decimos, wow, sí es cierto, está sucediéndome esto porque viví esto antes, entonces lo puedo abordar de una forma diferente y ya no lo abordo con miedo, con pánico, corriendo a que me salve un médico con una píldora mágica. Entonces lo empiezo a abordar de una forma muy diferente. El abordaje hacia mi cuerpo y a mi salud cambia completamente. Es mucho más compasivo, amoroso y entendiendo lo que sucede. Y para personas que ya tienen síntomas, sean los que sean, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, cáncer, lo que sea, artritis, entienden finalmente qué es lo que su cuerpo les está diciendo por meses o años con este síntoma. Y entonces les permite de alguna forma amigarse con su cuerpo en vez de estar luchando con él por años. Y eso cambia radicalmente su salud física, mental y emocional, porque entienden qué es lo que su cuerpo les lleva diciendo por años. Y tienen entonces otras posibilidades de abordaje más natural, más alternativo, para empezar a ayudarlos a salir de esto. O sea, es algo que recetarías. ¿Qué? ¿Es algo que recetas cuando hablas de eso natural o es algo que... Pues mira, por ejemplo, esta formación que doy, que la hago una sola vez al año, que empezamos este viernes, es una formación que los llevo de la mano a lo largo de casi 4 meses. Tenemos un fin de semana cada tercera semana juntos, es en vivo, así como estamos transmitiendo ahorita. Y también se queda todo grabado, entonces pueden ver las grabaciones después, las veces que quieran. Por si algo no quedó claro, lo repiten, así como programas. Les damos todo el contenido escrito también para que lo puedan repasar y repasar. Entonces yo los llevo pasito a pasito. Es como reconstruir un nuevo paradigma, ¿sí? Es como soltar todos esos miedos y creencias que nos metieron de miedo a nuestro cuerpo. Recuperar la confianza en nuestro cuerpo y entender cada proceso del cuerpo por qué sucede. Una vez que lo entendemos, sabemos, yo también les comparto ahí, por ejemplo, en el módulo 4 les comparto muchas estrategias, ¿sí? Terapéuticas y técnicas que pueden aprender y hacer en su casa solos, para ayudarles a regresar a este equilibrio. Les comparto meditaciones y diferentes metodologías de liberación también emocional. Les doy muchas herramientas que eso casi no se aprende en ningún lado hoy en día, que yo he recopilado por más de 20 años de viajar y de explorar y de irme a todo tipo de procesos terapéuticos y retiros y todo tipo de cosas. Entonces les comparto muchas herramientas que empiezan a aplicar. Y no nada más les permite prevenir enfermedades, les permite ir saliendo de síntomas y diagnósticos que ya tienen. Y obviamente les da mucho más bienestar y más plenitud en su vida. ¿Por qué? Porque se sienten mejor consigo mismos, se conocen a sí mismos, entienden procesos que vivieron en el pasado, aunque sean 10, 30, 50 años atrás, pueden entender qué sucedió en su vida y por qué les sucedió eso, por qué tuvieron esos síntomas y todo. Empiezan a tener una comprensión de su vida mucho más completa. Y eso nos da una paz interior bellísima. Entonces es algo muy integral, muy, muy integral que yo amo compartirlo. Lo hago una vez al año, cada año. Y esto ha estado creciendo muchísimo. Se ha generado una comunidad bellísima de Body Medicine. Body Medicine es como se llama mi instituto. Hay una comunidad de ya 1,000 o 1,000 y tantas personas que ya viven con esta realidad, con estos ojos y se crea un apoyo mutuo muy bonito, que, como ya les platiqué, la primera ley biológica es tan importante tener esas conexiones y tener el apoyo mutuo, especialmente en situaciones difíciles de la vida,
pues esa comunidad también se vuelve un recurso maravilloso en la vida. Entonces, algo de lo más valioso que tiene Body Medicine es su comunidad también. Claro, y realmente creo que hay que aprenderlo antes de que te pase algo, o sea, Sí, como sí, sí, sí. así como que venir, por ejemplo, no sé, alguien sufre una pérdida tremenda, ¿no? Las personas en esta etapa que de repente pierden a su pareja y podrían empezar ciertos síntomas. Sí, sí. Y, por ejemplo, ¿qué es los síntomas a los que tendrían que poner atención? ¿O es todos los síntomas? O sea, ¿cómo entrar un poco a ese conocerse para que entiendan lo de la segunda ley? Mm. Mira, te voy a dar un ejemplo más, que es muy frecuente también en la edad avanzada y también me preguntan muchísimo, especialmente cuando hay una pérdida fuerte o una separación fuerte. Ujú, Hay una de las partes del cuerpo que responde mucho, que es la piel, que es la epidermis, ¿sí? Especialmente cuando hay separaciones bruscas o drásticas en la vida. La piel, porque la piel es nuestro contacto literal con seres queridos, con el mundo, ¿no? Entonces, cuando hay estas separaciones drásticas, una parte que lo sufre mucho es la piel y a veces vienen síntomas en la piel. Pero, ¿qué es lo más interesante de esto? La parte del cerebro que inerva a la epidermis, especialmente la parte superficial de la piel, la parte que está dándonos la sensibilidad y controlando la piel, es una parte de aquí, de la corteza cerebral más externa, justo de este lado, y está pegadito, esa parte del cerebro, a el centro de memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo está pegadita con el centro de la epidermis. Entonces, cuando vivimos situaciones así de separaciones y pérdidas fuertes y no lo logramos procesar y lo vivimos en soledad así, suceden dos cosas. Uno, como que empieza a bajar la sensibilidad. A veces hay adormecimiento en la piel o se reseca mucho la piel. Y simultáneamente empieza a fallar la memoria a corto plazo. ujú. Y es muy interesante esto porque la medicina dice, pues, ¿por qué tienes un problema en el cerebro? Ya sabes, la medicina siempre va a decir que es algo malo, ¿no? Pero cuando lo vemos de una forma más amplia, vemos que mi cuerpo me está ayudando. Cuando yo vivo una separación tan dolorosa y tan abrupta y no sé cómo procesarlo y estoy solito en ello, mi cuerpo me quiere ayudar de dos formas. Uno, perdiendo la sensibilidad para dejar de sentir el dolor de esa pérdida, número uno. Y número dos, me empieza a hacer perder la memoria para olvidarme de esta situación y de esta pérdida y poder seguir adelante con mi vida. Entonces, esos síntomas que, pues sí, no nos gusta tener esos síntomas, son una estrategia de mi cuerpo y de mi cerebro para ayudarme a lidiar con esta pérdida tan fuerte. Y estos síntomas son comunes también en edad avanzada porque también toca vivir más pérdidas a esa edad, ¿sí? Entonces, luego, si esto evoluciona mucho y la persona sigue y no logra recibir este apoyo y sigue viviéndolo en soledad, pierde más y más la memoria y luego le dan diagnósticos, tienes demencia senil, tienes Alzheimer, tienes etcétera, etcétera. Pero no es porque tenga un problema en el cerebro, sino es porque ha vivido estas situaciones tan duras y a lo mejor son dos pérdidas o tres pérdidas y su cuerpo le está tratando de ayudar a poder continuar viviendo sin sentir este dolor, sin estar recordando todo el tiempo esta pérdida. Entonces, cuando conocemos esto y lo sabemos de antemano, podemos abordar estas situaciones de una forma diferente antes de que vengan estos síntomas. Entonces es realmente el autoconocimiento otra vez, ¿no? Y es el ponerte atención y eso tan interesante de los vínculos y de pedir ayuda. O sea, porque también muchas personas nos dicen, a ver, y toda la gente que está mala del estómago constantemente, o sea, las cosas que resiste el estómago, que resiste el hígado, que es lo que Ujú. no les gusta. Bueno, es que es diferente. Ya cuando nos vamos, por ejemplo, al sistema digestivo, es diferente el estómago, del intestino, del hígado, del páncreas. Todos estos son partes del sistema digestivo. Pero depende del síntoma, nos está diciendo qué parte del estómago es. Por ejemplo, el estómago es diferente del intestino. El estómago tiene dos partes principales, que es la curvatura menor y la curvatura mayor. La curvatura menor, que es como una curvita del estómago, cuando hay síntomas ahí, especialmente de gastritis o de úlceras, es muy común ahí, es porque hay una situación que está viviendo la persona con alguien muy cercano de riña, pelea, discusión, contrariedad, enojo. Esa es clásica y que se lo está guardando. Está constantemente viviendo una situación ahí con alguien cercano y se está guardando todo eso. Y eso se somatiza justamente en esa parte del estómago.
Entonces, la persona puede tomar antiácidos y omeprazol y todas estas cosas por años y no va a cambiar a menos que empiece a trabajar diferente esa situación de contrariedad y de riña con esa persona. ¿Okay? Por ejemplo, cuando es diferente, cuando es la parte de la curvatura mayor del estómago, ahí puede ser que eh, la persona tenga un poco de indigestión o intolerancia a ciertos alimentos o a veces tenga náuseas, etcétera. O a veces diarreas también. Ahí es porque la persona está viviendo una situación que se está tragando algo muy desagradable y se lo está tragando y no quiere, pero se lo está tragando, ¿sí? De cualquier situación, familiar, laboral, pareja, etcétera, pero se está tragando todas esas emociones. Y eso es muy fuerte para el estómago y también para el intestino porque es tragarnos algo feo. Y entonces nuestro estómago y nuestro intestino va a tratar de ayudarnos a digerir eso que nos estamos tragando y nos va a dar todo tipo de síntomas de indigestión, de distensión, de estreñimiento, de diarreas, de colitis, etcétera. Entonces es diferente los síntomas de acuerdo a lo que está viviendo la persona. ¿Sí? El Todo hígado es muy diferente. el hígado, ¿qué? A ver, ya me explicaste. El hígado, una parte del hígado, los conductos biliares y las piedritas biliares, y que tienen que ver con la vesícula, también se relacionan con esa contrariedad y esa riña y ese enojo. Esa parte sí. Pero la otra parte del hígado, que es el parénquima del hígado, que es el que se dedica a metabolizar la glucosa, los carbohidratos, las proteínas y las grasas, principalmente del cuerpo, es una parte metabólica muy importante. Se desequilibra y nos puede dar síntomas como hepatitis, hígado graso y temas de congestión hepática y temas de estos. Es cuando la persona vivió o está viviendo una situación financiera muy difícil, por ponerlo en términos simples. Una situación de supervivencia por inanición, de no tener recursos muy fuerte y lo está viviendo en soledad. Entonces, como lo vive en soledad, el cuerpo siente que no vamos a tener para comer y el hígado va a poner a trabajar de más para poder metabolizar cualquier nutriente y ayudarnos a sobrevivir. Entonces, es un mecanismo de supervivencia también del hígado. Entonces, cada órgano tiene su situación. Cuando una persona vive una situación específica en soledad, diferentes órganos van a salir al rescate. ¿Sí? Pero la medicina no conoce esto. Sí, ya es importantísimo, de veras, porque tenemos que empezar de dentro de nosotros. Ya sé, no nos vamos a ir por todos los órganos porque no nos da tiempo. Nada más una persona que siempre está aquí, nada más le pregunta, la migraña, porque eso más es gente que le da y le da constantemente, ¿no? Esa, Sí, ya después entramos al otro tema que tenemos por ahí. La ok. migraña está, ¿por qué es? La migraña es muy interesante y de hecho yo sufría mucho de migrañas y dolores de cabeza. Yo por años, por años este era uno de mis temas de salud principales Ajá, y es muy común en la sociedad. Te lo voy a poner muy simple. ¿Para qué usamos la cabeza? para pensar, A sí. pensar, o sea, en pocas palabras, ¿sí? Ojalá. Ojalá y la usáramos, sí, pero bueno. Digamos que es nuestro intelecto, es algo que desarrollamos desde chiquitos para comunicarnos, para hablar, para poder interactuar con la sociedad, para trabajar, para mil cosas, ¿no? Pero es, digamos, el centro de nuestro intelecto. Entonces, cuando cualquiera de nosotros vivimos en la vida una situación, y puede ser a cualquier edad, donde algo sucede inesperadamente, muy fuerte, en soledad, donde yo percibo que yo no soy lo suficientemente inteligente, yo no tengo la capacidad intelectual para lidiar con esto, para resolver esto, para hacer lo que sea. Cuando yo me siento como desvalorizado intelectualmente, ahí es donde se va a generar una súper fuerte tensión a nivel intelectual, en la cabeza. Y lo más interesante es que mientras está esa tensión, mientras yo entro a un nuevo trabajo o a un nuevo proyecto o a un nuevo círculo de amigos y yo siento que ay, este círculo de amigos son muy cultos, ¿no? Y yo no tengo esta capacidad, ¿no? Es un ejemplo. Entonces entra esta tensión focalizada en mi cabeza y está muy fuerte esa tensión generando ciertos estragos a nivel tisular que cuando llega el momento en que yo me relajo, es decir, cuando yo logro hacer algo, decir algo o sentirme suficientemente inteligente o hábil para lidiar con esta situación y me relajo, en ese momento viene un proceso inflamatorio y un dolor de cabeza o una migraña.
es como consecuencia de toda esa tensión de sentirme incapaz a nivel intelectual de lidiar con esta situación de la vida. Y eso me pasó a mí por muchos años, porque eso estaba muy relacionado con cómo yo fui criado y cómo mi papá era muy demandante de mí en mi infancia y adolescencia a nivel intelectual. Yo tenía que ser el número uno en mi generación en todo. Entonces nunca era yo suficiente intelectualmente y se generó ese patrón por muchos años en mí. Entonces me daban muchos dolores de cabeza, hasta que lo entendí de dónde vienen los dolores de cabeza y empecé a trabajar conmigo mismo y empecé a darme cuenta que sí soy suficientemente inteligente. Y me lo comprobé a mí mismo porque he logrado esto y esto y esto y esto. Y fui poco a poco dándome cuenta cómo, sí, no tengo que comprobarle a nadie que soy tal o tengo tal inteligencia o tales capacidades y soy suficiente. Y mientras poco a poco fui integrando esto, desaparecieron los dolores de cabeza de mi vida. Entonces, por ahí va la historia de las migrañas y de los dolores de cabeza que son muy, muy frecuentes. Muy frecuentes. Pero a ver, a mí lo que me interesa es que quede claro a las personas que entran a esto de body medicine y ahí, porque ahorita está brotando más cosas, desafortunadamente no vamos a poder ir una por una, ahí pueden encontrar más explicaciones y pueden encontrar tu dirección porque también están pidiendo consulta. Sí, bueno, consulta médica en este momento no estoy dando porque no me doy abasto, no tengo espacio, o sea, estoy más que saturado. Entonces, lo siento mucho, no tengo espacio para consulta, discúlpenme muchísimo, pero lo que he llegado a esta situación porque funciona tan bien este abordaje de la salud, que le va muy bien a la gente y por eso tengo tanta demanda para consulta, que he diseñado justamente esta formación, estos cursos, que mucha gente que no puede tomar consulta entra a los cursos y por sí mismos vamos pasito a pasito y vamos descifrando. En el módulo 2 pasamos por todos los síntomas del cuerpo, todos. Los dolores de cabeza, síntomas auditivos, síntomas visuales, de la boca, de la garganta, de vías respiratorias, de la tiroides, de la próstata, de los senos, de los riñones, de todo, todo. El módulo 2 exploramos todo eso. El módulo 3 vemos muchos trastornos más neurológicos como depresión y ansiedad, insomnio y muchos otros. Entonces vamos pasito a pasito. Por eso lo he hecho, lo he extendido y es un proceso como de 4 meses donde vamos paso a paso. Y entonces, pues hay gente que entra porque tiene migrañas, si quieren descifrarlo. Hay gente que entra porque tiene gastritis o colitis. Hay gente porque tiene hipotiroidismo o porque tiene artritis. Y vamos pasito a pasito y vamos a ir abordando todos estos temas. Entonces, cada quien va a ir desmenuzando y descifrando su propia situación personal y entendiendo cómo puede irlo desprogramando y regresando a un equilibrio. Entonces, de alguna forma, este proceso de este curso es como una consulta indirecta, pero para mucha gente. Entonces vamos todos sanando juntos a lo largo del proceso. Si quieren más información, también pueden escribir un correo a info@bodymedicine.com. Esa es otra opción. ¿Puedes poner otra vez el link del curso, Isra? Es body, es B grande O D H I. Exacto, medicine.com. Para cómo se escribe. Y sí. En este link van a ver toda la información del curso que empezamos este viernes. De hecho, en 2 días, el miércoles en la noche, se cierran las inscripciones. Pero si tienen preguntas, ahí mismo vienen para mandar preguntas en esa página o escriban info, bodymedicine.com, así como está aquí en esta dirección. info@bodymedicine.com. Pueden mandar ahí preguntas también. Esa es otra opción, si quieren. A ver, también está Nirdosh Cora en todas las redes para que puedan escucharlo y sobre todo, no sé, en Instagram y en Facebook también. Sí. Dando bits de información muy concretos que nos pueden ir ayudando a cuidar la salud. Es interesante toda esta parte de la vuelta. Tú dijiste reprogramar, o sea, tenemos remedio para reprogramarnos. A ver. Pues mira, que me encanta cómo me lo preguntas, porque no se trata solamente de reprogramarnos. Tenemos primero que desprogramarnos para reprogramarnos, ¿sí? Si no, no funciona. Es como poner encima, o sea, de algo sucio un cremita y no. Entonces, primero tenemos que hacer un proceso de desprogramación y en el módulo 1, cuando vemos las 5 leyes biológicas, empezamos a entender cómo todas esas historias que nos contaron de enfermedades autoinmunes, de infecciones, de cáncer y de la inflamación y todo, no es exactamente así. Y lo vamos viendo despacito, despacito. Entonces vemos, wow, eso no es cierto. Y empezamos a ver las situaciones en nuestra vida como
Claro, cuando yo tuve esta faringoamigdalitis, cuando yo tuve esta Colitis. dermatitis o colitis o faringoamigdalitis, lo que sea, fue justo en esta situación. No es que me pasaron el bicho, fue justo cuando viví tal cosa, ¿no? Entonces empezamos a desmantelar esas creencias que nos inculcaron. No porque yo lo diga y porque el doctor Nirdos lo dice o el doctor Hammer lo dice, no, porque la persona lo empieza a ver en su propia historia personal y le hace total sentido, todo empieza a cuadrar. Entonces empieza a soltar todas estas creencias y estos mitos que nos inculcaron desde chicos y entonces empieza a entender este nuevo paradigma y empieza una reprogramación porque empezamos a ver, claro, esto me hace mucho más sentido, va mucho más en sintonía con lo que yo he vivido en mi vida y al mismo tiempo me hace sentir mejor, me hace confiar más en mi cuerpo, me hace tener más herramientas para enfrentar estas situaciones en mi vida. Y esa es una nueva programación. No la usaría yo tanto como programación, porque es como un nuevo paradigma, es como empezar a ver la realidad de nuestra biología de una forma mucho más clara. ¿Sí? O sea, yo no necesito programar a nadie. Sí, No, sí, o sea, sí, lo que pasa es que como sí es parte del lenguaje que usamos, sí. 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 Bueno, aquí hay una pregunta y a ver, ¿qué tiene de diferente con lo de Andrea? No, no es Ángeles Walder, es biodescodificación. ¿Ves esto de Ángeles Walder? ¿La has escuchado? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Mira, biodescodificación, lo que pasa es que está basado en las 5 leyes biológicas. Biodescodificación está basada en el conocimiento y los descubrimientos del doctor Hammer de las 5 leyes biológicas, pero la de biodescodificación como que te enseñan a luego encontrar remedios. Está bien, es una maravillosa ciencia y metodología. Yo no utilizo mucho la biodescodificación. Yo prefiero enseñarles y educar a las personas antes que simplemente tratar de corregir cosas, que entiendan primero cómo funciona en todo detalle la mente, los procesos emocionales, los cambios en el cuerpo, para que puedan poquito a poquito ver en el día a día estos procesos en su vida. Y luego yo les enseño meditaciones, ejercicios, estrategias para que puedan lidiar con esas situaciones en su vida de forma más práctica. Entonces, sí, la biodescodificación está basada en las 5 leyes biológicas, pero es como un camino un poquito diferente al que yo enseño. Muchas gracias por esa respuesta. Bueno, y ya nos queda poco tiempo. Yo le tenía una pregunta a Nirdos porque lo escuché en una de sus cápsulas. El alcohol y las personas. Ok, bueno, este es un tema muy controversial, pero el alcohol es muy interesante. A todos nos gusta echarnos una copita de vez en cuando. Vamos a poner esto desde inicios, ¿no? A algunos nos gusta el tequilita, a otros el mezcal, a otros el vinito tinto, el vino blanco o lo que sea, ¿no? Y es algo que es totalmente socialmente aceptable, ¿sí? En las últimas décadas, medio siglo, un siglo, ¿no? Que esto es parte de la sociedad. Pero al mismo tiempo, la industria del alcohol ha crecido impresionantemente en el mundo. Y esta industria también tiene lobbies en todos los gobiernos, etcétera, y manipulan mucho también toda la publicidad y la información que hay afuera acerca del alcohol. Y luego nos han manipulado que sí, diario una copita de vino es bueno y todos estos estudios están muy manipulados. Discúlpame decirte. Entonces, el alcohol per se, cuando nosotros bebemos alcohol, en pocas palabras, no es bueno para nuestra salud, ¿ok? El alcohol no nos beneficia, tiene más perjuicios que beneficios. O sea, yo solamente voy a dar los hechos, ¿sí? De cientos, sino es que miles de estudios que hay al respecto. No importa si es vino o tequila o lo que sea, o cerveza. Entonces, el alcohol daña más de lo que beneficia. Ahora, no estoy diciendo, nunca tomen alcohol, no estoy diciendo eso. Lo estoy diciendo para que simplemente estemos informados y podamos tomar decisiones más claras. El alcohol per se es un esterilizante, ¿sí? Por eso lo usamos para las heridas, ¿sí? Para matar a los microorganismos y que no haya infección ahí. Entonces, cuando lo bebemos, pues también esteriliza un poco el intestino y ahí es donde está nuestra microbiota, todos estos microorganismos buenos que nos ayudan mucho a nuestra salud. Entonces, mientras más alcohol tomemos, más dañamos a nuestra microbiota y eso va a traer otros estragos para nuestra salud. O sea, eso es comprobadísimo. También el alcohol es un conservador, ¿sí? O sea, se utiliza como conservador de alimentos, de cosas biológicas. Entonces, es como que
es como si ya, o sea, un ser humano está muerto o un animal está muerto, pues lo conserva, ¿no? El alcohol. Pero seguimos vivos, no queremos ya ponernos en conservación, queremos tener toda la vitalidad posible, ¿sí? Entonces, el alcohol per se no tiene buenos efectos para la salud. Ahora, si a alguien le gusta tomarse sus copitas, está bien. El chiste es hacerlo con conciencia y con medida, así como tal lo ponen en los anuncios, sí, con medida. Con medida no quiere decir todas las noches, ¿sí? Porque entonces estamos dañando a nuestro cuerpo todas las noches. Pero de vez en cuando tomarse una o dos copitas de una bebida alcohólica que sea de buena calidad. Ujú, ujú. Si es, por ejemplo, un vino que sea orgánico, maravilloso, de buena calidad, de buena producción. Si es un tequila, que sea un buen tequila de la mejor calidad posible, o un mezcal, lo que sea, váyanse por la mejor calidad, ¿sí? Porque si no, aparte, la manufacturación, los procesos que pasan son más dañinos todavía para el cuerpo. Entonces, váyanse por la mejor calidad, escójanse su noche del mes o de la quincena por ahí y disfrútenlo. Y cuando lo beban, disfrútenlo y díganle a su cuerpo, el día de hoy es mi día de mi copita y lo voy a disfrutar y mi cuerpo lo va a absorber y lo va a procesar adecuadamente y lo va a eliminar lo que no necesite fácil. Y si lo hacemos con esa actitud, nuestro cuerpo lo recibe y lo procesa mejor, ¿sí? Pero si lo hacemos con culpa y con, no, esto es malo, pues nuestro cuerpo lo va a rechazar más y tampoco va a ayudar. Entonces, simplemente es importante saber que de que sea bueno para la salud, no. Entonces, cada quien decide cuánto le da a su cuerpo de eso. Eh, y lo quería mencionar porque en los medios de comunicación no lo dicen, nadie dice eso, ¿sí? Y es una mega industria, entonces, pues, por eso no se dice eso. Entonces, ahí está. Pues sí, está buenísimo que lo menciones y realmente como la parte de la salud integral. Pues entonces, Nirdosh, es Body Medicine y está el curso que empieza ya este viernes y cierras las inscripciones el miércoles y Exacto. dura 4 meses y es un fin de semana al mes, completo el fin de semana, ¿o cómo está la cosa? No, por ejemplo, este fin de semana es viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, hora de México. Son 4 horas al día. Y se queda grabado. Si alguien no se puede unir el viernes, pues lo puede ver el viernes en la tarde noche o la semana que entra. Todo se queda grabado y tienen acceso a las grabaciones durante un año. Entonces, este fin de semana, luego 3 semanas después es otro fin de semana igual, de 9 a 1. Y cada tercer fin de semana es así, de 9 a 1. Y luego, durante los 3 meses y medio, todos los miércoles tenemos una sesión conmigo, cada miércoles, de 9 a 10:30 de la mañana, 1 hora y media de preguntas y respuestas. Todos los miércoles, preguntas y respuestas. Y todos los jueves tengo a un profesional de la salud invitado especial, un experto en diferentes áreas de la salud, que son increíbles todos ellos. Entonces, cada jueves dan una clase de otros temas. Y eso también es en vivo, pero también se queda grabado. Entonces, todo lo que no alcancen a ver en vivo lo ven grabado. Ahí tienen acceso a mi plataforma y ahí están todas las grabaciones y pueden verlo las veces que quieran durante un año entero. Pues está muy bien y dijiste que también das el material escrito Sí, o en los PDF. cuatro primeros módulos tienen un contenido de información muy completo y les mandamos los PDFs a todos para que lo tengan ahí. Lo pueden guardar en su computadora o lo pueden imprimir y tenerlo engargolado como un libro de texto también. Sí, buenísimo. A ver, las personas que dicen que dónde está el link, aquí está el link, ahora está, para que por favor lo tomen. Y bueno, pues entonces qué bueno que pudiste estar aquí con nosotros en el portal de Adulto Mayor. Dales un último mensaje y ya, nos vamos. Bueno, último mensaje. Como este es el portal para el adulto mayor, lo que yo más los invito a hacer es fortalecer sus relaciones personales, que sean más estrechas, más abiertas, más sinceras, que cuando sus amigos, amigas, sus amistades estén pasando por algo difícil, estén ahí para ellos, apóyenlos, hablen y viceversa. Cuando ustedes estén pasando por algo difícil, pidan ese apoyo y fortalezcan esto porque esto es lo que más les puede ayudar por el resto de su vida para su salud. Si se llevan ese mensaje hoy, es más que suficiente. Sí, ese es un gran mensaje y también de fortalecer nuestros amigos y alianzas, toda esta parte, vínculos, pero también, Nirdosh, aprender a expresar lo que sentimos. Exacto. Eso de que lo que no decimos no muere, nos mata, es cierto. Entonces, sí venimos con educaciones muy exigentes, abramos nuestro corazón, siempre hay alguien, o sea, la verdad creo que la gente es Sí, buena. siempre. Hasta Siempre hay alguien. Siempre hay alguien. siempre. Sí. Y siempre Y podemos ser ese alguien también. siempre podemos ser ese alguien y siempre hay alguien. Solamente está en nosotros en ir y abrirnos y compartir y pedir ayuda. Solo se trata de eso y expresar lo que sentimos. De eso se trata.
Pues nos quedamos con eso, Niros. Muchísimas gracias por haber estado Ujú. aquí y nos vemos en tu curso. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias a todos. Que tengan un hermoso día y feliz de compartir con ustedes. Muchas gracias. Pues bueno, aquí me quedo yo con ustedes, queridos amigos del Portal del Adulto Mayor. Pues sí, seguimos gracias a este portal y con estas oportunidades de escuchar tantos puntos de vista sobre nuestra salud y sobre cómo podemos vivir mejor, porque de veras no se trata, o sea, no se trata de durar, se trata de vivir. No es lo mismo vivir que durar. Y para vivir toda esta parte de nuestra salud, pues ustedes ya saben lo importante que es y cómo todo confluye a esto de que hay que amigarnos con nuestra autenticidad, amigarnos con lo que sentimos, compartirlo, no callarlo, no taparlo. Esa parte de echar las cosas abajo de la alfombra, que ya no sean parte de nuestra existencia y van a ver cómo con esos consejos vamos a poder vivir más tiempo, más sanos, más contentos y con un mejor proyecto de vida. Les dejo un abrazo y nos escuchamos y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Isra, por todo lo que nos ayudas. Gracias, Portal, por abrirnos las ventanas a las casas de las personas. Gracias a todos.